Hay días en los que todo es demasiado, demasiada información, demasiadas opiniones, demasiada tensión vibrando en el aire. Y pareciera que entramos así como en un mar de incertidumbre donde nos desconectamos sin darnos cuenta de lo único que nos sostiene. Nos desconectamos del suelo. Y cuando hay momentos así de tanta tensión, no nos preguntamos, hey, ¿cómo están mis pies? ¿Cómo está el contacto de mis pies con el suelo? Simplemente no los miramos, no los escuchamos y los usamos, nos ponemos nuestros zapatos, los empujamos a caminar, a sostener y hasta aguantar nuestra propia ansiedad. Y bueno, hoy no vamos a intentar entender lo que está pasando afuera, sino que hoy es una invitación para que mires hacia abajo, para que mires hacia tus pies. Porque muchas veces cuando la cabeza se satura, tu cuerpo necesita tierra. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast donde te invito a reconectar profundamente con tu cuerpo y a bajarle el volumen a ese ruido de afuera e ir más internamente hacia la armonización total de tu cuerpo, de una manera sencilla y práctica. Y bueno, en este episodio de hoy quiero darte un spa mental, un recreo para tu cuerpo, para tu mente y sobre todo darle como un respiro a tu sistema nervioso, así como una exhalación para que te sientas súper bien. Recuerda que si todo esto resuena contigo, si estos son temas que te gustan, puedes, si me estás viendo desde YouTube, suscribirte al canal, activar las notificaciones y por supuesto estar ahí cada semana viendo cada episodio porque siempre te traigo temas del momento, temas que te conecten con esa energía, con esa fuerza y con ese habitar profundo de todas las partes del cuerpo. Una de las cosas que yo siempre digo, tener la posibilidad de poder sentir cuando estamos en ciertos momentos de la vida donde todo está como tambaleándose, el poder tener esos espacios de volver al cuerpo, de sentir, como te decía, cómo están mis hombros, cómo está mi mandíbula, cómo están mis pies, que es del tema de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, y cómo está en general todo mi cuerpo, porque pasa que todo lo que está recibiendo nuestra mente se está transfiriendo al cuerpo. El cuerpo está interpretando y muchas veces el cuerpo se manifiesta rápidamente con músculos tensos, con el sistema nervioso muy alterado y con esos momentos donde no tenemos espacios de descanso. Y por eso este episodio es para ti, está dedicado a tus pies para que en este instante, en este momento, los comiences a ver. Y mientras me escuchas, mientras me ves, los puedas también tocar, puedas irlos masajeando, puedes ir moviendo los dedos de tus pies. ¿Desde cuándo no mueves los dedos de tus pies? Les das una apertura allí, una extensión y comienza a notarlos, comienza a sentirlos. Y si la cabeza anda loca pensando en tantas cosas a la vez, sí tenemos el control, sí podemos darle a esa parte específica de tu cuerpo, a tus pies, sí le puedes dar respiro, sí le puedes dar atención y comenzando por los pies como la base estructural de tu cuerpo, como esa parte que literalmente, como te decía antes, te lleva, te carga, te mueve, te impulsa. Podemos decir, si comienzo desde allí, eso va a crear una ola y un efecto positivo en el resto de mi cuerpo. Y bueno, así hay situaciones colectivas, políticas, sociales, personales que puedes estar pasando o atravesando en este momento de tu vida y que tu cuerpo entonces entra como en un modo de supervivencia, en un modo automático de responder a todas esas situaciones y responde con tensión, como te decía anteriormente. Y pasa, a mí me ha pasado, especialmente en esta semana, donde apenas me despierto, voy al teléfono para ver
noticias, información, chats y ver como que todo lo que está pasando. Pero resulta que cuando entramos en ese maratón, en ese corre-corre de información, nuestro cuerpo lo va sintiendo, nuestro sistema nervioso lo va sintiendo y el día se vuelve como en una saturación donde no sabemos ni cómo darle pausa al cuerpo. Y en todo esto, como te decía antes, la parte del cuerpo que menos le estamos prestando atención son los pies. Y los pies son como unas esponjitas que van absorbiendo, que van recibiendo información y van cargando con muchas cosas, porque tus pies registran todo lo que tu mente muchas veces ignora. Esos momentos en los que has estado caminando porque te sientes con nervios o simplemente esas horas que mantuviste a tu cuerpo de pie, ese trabajo excesivo que le diste a tus pies. Y por eso muchas veces cuando emocionalmente estamos en situaciones de estrés, los pies lo registran muchas veces primero que nuestra mente, porque los pies son, como te decía antes, absorben todo, absorben mucha tensión, mucha presión de tu propio cuerpo. Ahora, si las pantallas nos cierran la mirada y nos ponen la mente así como una pelotita de ping-pong yendo a todas partes, los zapatos nos encierran los pies. Y cuando te hablo acerca de los pies, tenemos que hablar de los zapatos que usamos, cómo caminamos, qué tipo de calzado, qué tipo de horma tiene nuestro zapato. Porque en eso no pensamos, pensamos en lo que nos queda bien, en lo que nos gusta, en la moda y no nos damos cuenta de lo que puede estar haciéndole un calzado a nuestros pies. Y si ese calzado además se va desgastando en el tiempo, con el uso, con el caminar, va también el pie recibiendo todas estas adaptaciones. Y estas adaptaciones ocurren cuando nos ponemos unos tacones que hacen que los dedos vayan así como en forma triangular, más hacia una punta, además de toda la elevación que nos puede dar un tacón. ¿Y a quién nosotras las chicas no nos gusta un tacón? Por supuesto, nos pueden gustar los tacones, pero siempre digo, ¿en qué momento le damos el respiro al pie? ¿En qué momento preparamos al pie para usar un tacón? Y luego, ¿en qué momento verdaderamente o sinceramente relajamos a nuestro pie después de usar un calzado particular? Y los pies se van deformando, se van adaptando a ese ambiente negativo y el cuerpo lo va sintiendo. Además, a todo esto le sumas la parte emocional, la parte del estrés, la parte del día a día que puedes estar tú teniendo o tus actividades diarias y entonces tus pies están aparte de registrando todo como una memoria que contiene y sostiene tu cuerpo, entonces están ellos en unas cápsulas, o en un ambiente que los restringe y no permite que tus dedos tengan su máxima expansión, que tu planta verdaderamente se mueva de una manera flexible y que tus pies, entonces en estos momentos de tanta presión que le pone un zapato, el cuerpo básicamente lo que hace es acomodarse para poderte seguir llevando, pero al mismo tiempo vas acumulando y acumulando una cantidad de cosas sin darte cuenta porque esto va pasando progresivamente. Entonces, durante esos momentos de sentir o de preguntarte cómo es mi calzado, cómo estoy pisando, cuál es el tipo de contacto que está teniendo mi pie con el suelo, qué tipo de mantenimiento le estoy dando a mi pie o simplemente desde cuándo no toco mis pies, desde cuándo no miro o no detallo cosas de mis pies. Y en ese proceso comenzamos a darle entrada a un ritual para nuestros pies,
a una manera de habitar nuestro cuerpo desde esa base tan fundamental de lo que nos conecta y nos arraiga. Y hay culturas como la cultura oriental, la medicina china, en Japón con la reflexología, donde hay una conexión tan profunda con los pies que desde allí hay la posibilidad, específicamente desde la reflexología, esa conexión de puntos que puedes masajear, que puedes activar en la planta de tus pies y que conectan con todos los órganos de tu cuerpo, además de conectar con meridianos. Y por eso hay prácticas donde te pueden masajear, te pueden tocar, te pueden hacer presión y van a despertar zonas del cuerpo que tenías dormida o simplemente a darle un respiro a tu sistema nervioso y a tu musculatura en general. Porque lo que pasa es que desde tus pies puede haber una señal que se envía directamente hacia tu hombro derecho, hacia tu hombro izquierdo, hacia tu mandíbula, hacia la manera en cómo está la posición de tus rodillas. O sea, hay tanta conexión con nuestro cuerpo, cada cosa está conectada, cada cosa está encadenada a través de músculos, de tejidos, pero sobre todo de emociones, como te he dicho, la fuerza que le imprimimos a cada pisada, la tensión que podemos cargar se puede ver leída, reflejada y enviada desde tus pies hacia cualquier zona del cuerpo. Y por eso es tan esencial que nos nutramos, que abramos nuestros abanicos de posibilidades hacia acercamientos con diferentes prácticas, con diferentes técnicas de cómo podemos relacionarnos mejor, activar nuestros pies, a masajearlos, a tenerlos, a mimarlos para que puedas sentirte bien usándolos, empujándote hacia las direcciones hacia donde tú te quieres mover y que desde allí sea en vez de un centro de tensión en tu cuerpo, sea un centro de irradiación de fuerza y de energía para tu cuerpo. Porque además sabías que en tus pies hay más de 7.000 terminaciones nerviosas, 7.000. E imagínate que cuando entonces le das un masaje, cuando tocas tus pies, cuando agarras un aceitito y comienzas a masajear todas las partes, desde el talón, yendo por cada parte de tu pie hasta la punta de tus dedos, le estás dando a tu cerebro un reseteo, estás reiniciándole. Y cuando hacemos eso, nos sentimos tan bien, tan relajados, tan conectados, que luego cuando pisamos ese piso es así como que cada pisada va como flotando o va también sintiéndose como, con mucha más fuerza en el cuerpo. Y bueno, los pies, además de ser ese punto de conexión con la tierra, si te pones a ver, también los pies son motivo hasta de fetiche o son motivo también por ejemplo, como las películas de Tarantino, donde los pies tienen también un protagonismo y una representación. Y desde ese punto de vista de look y de ver a un pie, hay muchas personas que esconden sus pies, que no sienten confianza al mostrar sus pies. Entonces, este punto del cuerpo es muy particular. Muchas veces los usamos tanto, son nuestra base del día a día, pero los tenemos tan acostumbrados a ocultarse en un calzado o a ocultarlos nosotras mismas, nosotros mismos, por diferentes cosas que pueden estar pasando por nuestra mente, que si te das cuenta, es tu momento de comenzar a prestarle mayor atención a tus pies, de comenzarlos a mirar, a masajearlos y a atenderlos, a sentir que esos dedos comienzan a habitar, a estirarse. Una parte tan esencial de tu pie como el dedo gordo de tu pie, como el dedo pequeñito,
¿Cómo están esos dos dedos? Hay veces en que porque va creciendo un juanete, porque el pie se va deformando, el dedo gordo también se va metiendo, se va cruzando hacia un lado. O por ejemplo, también hay situaciones donde el dedito pequeño se va volviendo así como un maní, así como una cosita, como una coma pequeñita y va perdiendo esa flexibilidad. Entonces, dale ese masaje a cada dedo que es tan esencial. Otra cosa que también pasa en los pies y particularmente en el dedo gordo es que va perdiendo flexibilidad. Y en este momento puedes hacer un experimento, puedes tocar tu dedo gordo del pie y ver qué tan flexible es. Muchas veces está tan rígido, tan tenso, que simplemente moverlo hacia adelante o llevarlo hacia atrás, sientes dolor o sientes incapacidad de mover esa partecita de tu pie. Entonces, comenzar a conectar con esa movilidad, con esa flexibilidad que tiene todo tu pie, pero particularmente tus dedos. Y con todo esto vas creando una conexión de mayor profundidad con tus pies, porque cuando tú quieras usar un tipo de calzado, cuando tú quieras jugar fútbol, cuando quieras hacer cualquier actividad que requiera una demanda excesiva de tus pies, aunque simplemente el hecho de caminar ya es una demanda bastante grande, eh, el tema está en que, bueno, yo voy a crear un ambiente, un espacio donde si mis pies están recibiendo un masaje, una atención, un estiramiento, mis pies van a estar preparados para poder soportar todo mi peso, para poderme llevar, poderme impulsar hacia cualquier dirección sin que mis pies estén como atravesando por un proceso ¿cómo podríamos llamarlo? Como de tortura, básicamente, en las que muchas veces sometemos a nuestros pies. En este espacio solo le damos al cuerpo cariño, fuerza y recarga de energía. Ha llegado el momento movimiento. En esta sección del podcast siempre te invito a practicar algunos ejercicios. Sé que puedes estar en tu trabajo, puedes estar en el carro, puedes estar en tu casa, pero en cualquier espacio donde te encuentres siempre te doy la posibilidad de como de ir hacia la conciencia del ejercicio, de lo que estamos practicando, pero también esto es una invitación para que cuando tengas un momento libre o si en este momento lo puedes hacer, puedas practicar junto a mí estas ideas, esta inspiración y estos ejercicios para que actives tu cuerpo y en este caso, en este episodio de hoy, para que le des un respiro, un recreo a tu cuerpo desde tus pies, desde la activación de tus pies. Y te voy a pedir que en este instante sientas el contacto que tiene tu pie derecho y tu pie izquierdo con el suelo. No quiero que muevas nada, simplemente siente qué contacto tiene tu talón desde tu talón hasta la punta de tus dedos. Y comienza solo a percatarte, a decir, estoy aquí, estoy ahora en contacto con esa conciencia de cómo están mis pies. Y si tienes ahora la posibilidad de masajear tus pies, comienza a hacerlo y te voy guiando para que lo hagas. Quítate tus zapatos, quítate tus medias y comienza a frotar tus manos para que crees un poco más de calor y de sensación cálida para entrar profundamente en contacto con tus pies. Y quiero que vayas desde la punta de tus pies presionando suavemente con tus dos manos, comenzando desde los dedos, bajando por la planta, yendo más hacia abajo, hacia la zona del puente, hasta llegar a la zona de tu tobillo y tu talón. Entonces vas simplemente apretando
dándole esos masajes muy puntuales a tu pie. Lo haces con tu pie izquierdo, lo haces con tu pie derecho, te tomas tu tiempo y si quieres también puedes buscar una crema, un aceite y comenzar a masajear tu pie desde el talón hacia el dedo pequeño, quitando todas las tensiones que se han acumulado en esa área. Y vas falange por falange, vas línea por línea, paseándote desde el talón, sintiendo cada punto del pie y vas hasta tocar cada dedo de tu pie. Y así te vas a encontrar en ese recorrido de toda la planta de tu pie, te vas a encontrar con esas 7000 terminaciones que tiene tu pie. Además, te vas a encontrar con todas las conexiones de meridianos, todas las conexiones hacia órganos de tu pie. Y te vas a encontrar en ese masaje con ciertas áreas que quizás están adoloridas o sientes un pequeño nudo, un pequeño como un grumo que se atraviesa en ese masaje en el camino. Y allí te puedes quedar y puedes continuar con un masaje circular y luego volver a extender y volver a masajear toda el área. Ya en ese momento tu pie ha encontrado un respiro, has notado quizás un cambio pequeño o un gran cambio. Ahora, para seguirle dando más cambios profundos a tu pie, te voy a pedir que si tienes a tu alcance alguna pelotita o algún rol pequeño o si no tienes nada de esto, puedes buscar una botella, por supuesto, cuidando dónde estés poniendo la botella, en cuál superficie. Yo en este caso tengo una pelotita o un rol y lo que quiero pedirte es que simplemente coloques allí tu pie y masajees desde el talón hacia la punta de tus dedos. Y cuando llegues a la punta de tus dedos, dale movimiento a los dedos de tus pies. Si lo haces con una pelota, puedes usar esa posibilidad de la pelota de ir haciendo movimientos circulares porque entonces vas a llegar profundamente a los tejidos más profundos de tu pie. Y también, por supuesto, lo puedes hacer el movimiento de manera vertical, yendo desde tu talón hacia la punta de tus dedos o, como te decía anteriormente, haciéndolo de manera circular. Inmediatamente tú haces este masaje, este ejercicio y ya hay un cambio, ya hay una profundización y por eso te pido que si hiciste todo este recorrido de masaje, de práctica con la pelotita, que además puedes pausar el video, puedes practicarlo y continuar. Luego experimenta, siente y sobre todo registra en tu cuerpo cómo están tus pies después de este masaje, después de esta relajación, después de esta activación. Y camina un poco alrededor de tu espacio, siente cuál es el contacto que tenías al inicio, en el primer momento en que te diste cuenta cómo estaban tus pies y ahora después de esta activación y de este masaje, cómo sientes tus pies. Simplemente, si tú me estás escuchando y no has hecho ninguno de estos ejercicios, ya tú te puedes imaginar cuál es la profundidad, la relajación que puedes sentir tu pie simplemente dándole un apretón, simplemente masajeándolo con tus manos o con algo que tengas a tu alcance para darle esa liberación. Gracias por regalarte este recreo conmigo, este spa mental. Y como te decía, muchas veces cuando las cosas aprietan arriba y que están pasando en el exterior o alrededor de nuestra vida, hace falta ir más hacia adentro y por supuesto, ¿por qué no bajar y ver qué está pasando también en nuestros pies y conectar con todas esas maravillas que existen, todas estas posibilidades de masaje, con tanta información que hoy tenemos a nuestra disposición para comenzar a darnos cuenta
que el cuerpo tiene mucho que decir, que tu cuerpo está registrando absolutamente todo lo que está pasando afuera, que tu cerebro está interpretando todo eso, que puedes estar en ese modo supervivencia activa y que es momento de recogerse un poco, de darse cuenta cómo están todas las partes del cuerpo y por supuesto saber que siempre hay la posibilidad de volver a tu bienestar, de darle a tu cuerpo espacios permanentes de recuperación, espacios permanentes de escucha para que te sientas bien siempre, porque de esa manera puedes hacer todo lo que te gusta hacer. Si tú no te sientes bien, si tu cuerpo está bajo tensión, si tu mente va a 1000 por hora, entonces el resto de tu cuerpo está allí como corriendo un maratón interminable. Así que te pido hoy que bajes a tus pies, baja a la tierra, baja al aquí y a la ahora. Y si piensas que este episodio puede servirle a alguien que conozcas o a muchas personas, te invito a compartirlo. Te recuerdo, por supuesto, que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y ahí te acompaño cada semana para inspirarte a reconectar profundamente con tu cuerpo. Te mando un abrazo, un beso. ¡Mua! Nos vemos en el próximo episodio. Chao.